Capítulo El lugar central, tomado del libro Revelaciones en contexto y escrito por Jed Woodward. A lo largo de la historia del mundo occidental, los cristianos de todo tipo han anhelado un nuevo cielo y una nueva tierra. La impresionante visión que Juan el Revelador tuvo de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios para preparar el camino para el regreso de Jesucristo como el Señor y Rey, ha despertado la esperanza y las aspiraciones de muchas personas. ¿Qué era la Nueva Jerusalén? ¿Cómo pretendía San Agustín, una metáfora de la bendita inmortalidad y eternidad de los santos? ¿O se trataba de algo más literal como lo creían los puritanos estadounidenses del siglo XVII cuando imaginaban su colonia como una fuente de regeneración religiosa, una nueva Inglaterra? La Iglesia de Jesucristo, restaurada, todavía estaba en sus albores. No había cumplido todavía 6 meses cuando los santos de los últimos días empezaron a imaginar la Nueva Jerusalén a su manera. Las primeras revelaciones de José Smith describían este lugar, pero no como una metáfora o una colonia, sino como una ciudad que los santos deberían edificar. La Nueva Jerusalén, también llamada Sión, sería un refugio, un lugar de paz, un lugar central. De inmediato los santos se plantearon 2 preguntas. La primera era ¿dónde se edificaría la Nueva Jerusalén? Y la segunda era ¿quién sería recibido en la ciudad? En una revelación que José Smith recibió en agosto de 1830, se daban unas respuestas preliminares e indicaban a Oliver Cowdery, Parley Pratt y otras personas que se dirigieran hacia el oeste y predicaran por el camino. Irás a los lamanitas, mandó el Señor, refiriéndose al nombre de los primeros santos que daban a los indígenas estadounidenses, y les predicaron el Evangelio. Y harás establecer mi iglesia entre ellos, dijo el Señor. La ubicación de la ciudad, según las revelaciones, se encontraría entre los lamanitas. El grupo de Cowdery predicó en Kirtland, Ohio y en sus alrededores, y ahí se convirtieron muchas personas. Después recorrieron cientos de kilómetros hacia el sur y el oeste y llegaron hasta la frontera más occidental de los Estados Unidos. En la frontera en el estado de Missouri y el territorio indio. Predicaron a varias tribus, pero los agentes federales responsables de dirigir las relaciones entre las personas de raza blanca y los indígenas no tardaron en ordenarles que se marcharan del territorio. Esas noticias fueron desalentadoras, pero José Smith permaneció tranquilo ya que estaba respaldado por la voz de Dios. En una revelación que actualmente se conoce como Doctrina y Convenios 52, que se recibió en junio de 1831, el Señor mandó a José Smith que viajara a Missouri, la tierra que consagraré a los de mi pueblo. Allí se daría a conocer la ubicación de la ciudad de Sión. Al igual que él hizo con la tierra de Canaán miles de años antes, Dios había determinado la tierra como sagrada antes de que su pueblo del convenio se asentara ahí. Y al igual que había sucedido con Canaán, Missouri no estaba vacío cuando llegó el pueblo del convenio. El lugar en el que se había indicado que los santos debían de congregarse tenía una larga y complicada historia de ocupación. Fronteras en disputa. Cuando llegó a Missouri, José Smith averiguó por revelación que la ubicación de la ciudad de Sion se encontraba en un terreno situado debajo de un recodo del río Missouri, a unos 16 kilómetros al este de la frontera entre Missouri y el territorio indio. En la actualidad, la frontera entre los estados de Missouri y Kansas. Durante generaciones, esa zona del oeste de Missouri había sido el hogar de las tribus Sioux centrales. Durante el siglo XVII, los indígenas de ese grupo de lenguas migraron al sur desde el valle del río Ohio, más abajo del río Mississippi, y hacia el oeste, a través de la parte inferior de Missouri, y se asentaron en los fructíferos y fértiles riscos que se encuentran entre los bosques del este y las grandes llanuras del oeste.
Tras un siglo muy agitado durante el cual las enfermedades europeas hicieron estrago entre los pueblos nativos, los pueblos siouan centrales se reorganizaron en distintas tribus. Los Ouajaje, el pueblo de río arriba, que los franceses abreviaron con el nombre de Osage, se establecieron como los principales habitantes de la zona inferior del río Missouri. Descritos como personas altas, robustas y de anchos hombros que parecen gigante, los Osage se establecieron asentamientos permanentes en el río Osage, en la parte central del norte de Missouri, y el río Missouri, cerca de la ciudad actual de Independence. Sus tierras, que se encontraban en unos altos riscos con vistas a los campos, se constituían doblando árboles sobre postes para formar el arco del techo y que en ocasiones medía unos 30 metros de largo. Esta sociedad cazadora y recolectora, con una compleja estructura sociopolítica y una detallada organización de las familias, dominó la zona inferior del río Mississippi durante siglos. La zona próxima a Independence, Missouri, no era el lugar central de la sociedad Osage, como llegaría a ser para los santos de los últimos días. En 1800, los Osage controlaban aproximadamente la mitad de la región formada actualmente por Missouri, Oklahoma, Arkansas y Kansas. El núcleo de su imperio se encontraba en la parte central del sur de Missouri, no en la frontera occidental del estado. Había otros grupos rivales de los Osage en relación con el terreno que los mormones llamarían la Nueva Jerusalén más adelante. Las enormes dimensiones del territorio salvaje de Norteamérica dieron lugar a sueños grandiosos de un imperio por parte de varias naciones europeas. Los españoles reivindicaron la propiedad de todo el interior de Norteamérica en 1539. Y como no podía ser menos, los franceses reivindicaron en 1682 la propiedad de toda la región de Norteamérica que se encuentra entre los montes Apalaches al este y las montañas rocosas al oeste. Esas reivindicaciones no tuvieron debidamente en cuenta a las tribus nativas como los Osage y apenas prestaron atención a los lejanos terrenos que se extendían a lo largo del río Missouri, cerca de Independence. Europa se interesaba sobre todo por los límites de sus imperios, los lugares con una industria lucrativa y con fácil acceso para los barcos a lo largo del río San Lorenzo, en lo que posteriormente ya llegaría a ser Canadá y las Islas Caribe. Los franceses llamaron Luisiana, por el rey francés, al gran territorio continental del cual se apropiaron. Esa tierra con el tiempo pasó a ser propiedad de España y posteriormente volvió a manos de los franceses, que la vendieron a los Estados Unidos en la compra de Luisiana de 1803. En esa compra se encontraba la futura ubicación de la ciudad de Sion. La compra de Luisiana trajo nuevos colonos, a medida que los ciudadanos de los Estados Unidos se iban desplazando a Missouri, que se convirtió en estado en 1821. En Missouri se aplicaron las mismas formas de gobierno que había en el resto de los estados. Los ciudadanos de la frontera occidental pidieron a los legisladores de Missouri una organización en condados, y en 1827 los legisladores crearon el condado de Jackson. La población de Independence, recién fundada, que se encontraba justo al sur del río Missouri, a lo largo de una vía comercial llamada el Camino de Santa Fe, se convirtió en la capital del condado. En Doctrina y Convenios 57, sección recibida poco después de que José Smith llegara al oeste de Missouri, se orientaba a los santos en ese espacio sociopolítico. El lugar central de Sion, decía la revelación, se encontraría en el lugar que ahora se llama Independence, que en ese momento solo contaba con un poco más de un centenar de habitantes. Los colonos blancos de esa época con frecuencia ocupaban la tierra, suponiendo que no era propiedad de nadie, para posteriormente registrar su propiedad en el juzgado del condado. La revelación mencionaba a este juzgado, al oeste del cual, según la revelación, debía construirse un templo.
En el momento en el que se recibió la revelación, la mayor parte de la tierra ya había sido reclamada por los colonos, lo que requirió que los santos negociaran con los propietarios legales del terreno. La revelación indicaba que los santos de los últimos días no iban a luchar por esa tierra santa por la fuerza, como los israelitas habían hecho en Canaán miles de años antes. Es prudente que los santos compren el terreno, dijo el Señor. Pueblos sagrados. Durante generaciones, un pequeño número de europeos, sobre todo comerciantes españoles y franceses, vivieron entre los indios a lo largo del río Missouri y celebraron matrimonios mixtos y comerciaron con ellos. Pero a medida que las familias de raza blanca iban extendiéndose hacia el oeste y se asentaban en terrenos ocupados por los entonces indios, iban rechazando de forma abrumadora esos intercambios culturales. Los blancos exigieron que se expulsaran a todas las tribus indias del estado. Entre 1824 y 1830, las tribus que habían vivido durante siglos entre los límites de Missouri cedieron prácticamente todo su territorio. Los poderosos Osage vendieron sus tierras en 1825 y migraron hacia el oeste, hacia Kansas y Oklahoma. Cuando los santos de los últimos días llegaron al condado de Jackson en 1831, los indígenas habían abandonado sus asentamientos y fueron evacuados al otro lado de una nueva línea que dividía el territorio indio del territorio de los blancos. En Doctrina y Convenio 57 se mencionaba la existencia de esa línea de asentamientos sin defenderla. La revelación indicaba que Sion debería de edificarse a lo largo de la línea que corre directamente entre el judío y el gentil, o la línea que separaba el estado de Missouri del territorio indio que se encontraba al oeste. Pero la revelación se resistía a usar las categorías habituales, algo que se refleja principalmente en el curioso uso que hace de los términos judío y gentil. Los términos habituales utilizados por aquel entonces por los norteamericanos, blanco e indio, o blanco y piel roja, sugerían una división racial y cultural. Los dos grupos eran totalmente diferentes y los blancos solían utilizar esta terminología para hacer hincapié en su incompatibilidad. Las categorías de judío y gentil, no obstante, indicaban una distinción entre grupos, pero no una incompatibilidad entre ellos. Según el Libro de Mormón, tanto judíos como los gentiles tenían una función vital en el despliegue del plan de Dios, y Él los invitó a trabajar juntos. En la antigüedad el Evangelio iría de los judíos, el pueblo del antiguo convenio de Dios, a los gentiles, que serían injertados en el convenio. En los últimos días la relación se invertiría. El Evangelio saldría de los gentiles para ir a los judíos que llegarían a conocer a Jesús como el Mesías. En Doctrina y Convenio 57 se hace eco de esta estructura de convenios cuando se hace referencia a los indios como judíos, y así se reconocía a ese grupo como parte del pueblo del convenio de Dios. Los indios pertenecían a la casa de Israel y eran escogidos, amados y recordados por Dios. En un momento en el que la expulsión de los indios, separación de una raza de la otra, se había convertido en una cuestión política nacional del gobierno de los Estados Unidos, las revelaciones de José Smith iban en otra dirección. En lugar de marginar a los indios y empujarlos a las afueras de la civilización, las revelaciones llevaban Sion a ese pueblo y colocaban la ciudad santa de Dios entre ellos. Dios se encontraría entre el judío y el gentil, entre las razas. Con esta organización, los pueblos de distintas razas podían desempeñar una función esencial en la obra de Dios. Las personas, independientemente del punto cardinal del que procedieran, si estaban dispuestas, podían llegar a ser los puros de corazón y morar en Sion con seguridad y paz. En Doctrina y Convenio 58, sección recibida cuando José Smith estaba todavía en Missouri, se transmitía el alcance de esta visión. La revelación no decía nada sobre los indios y los blancos. En esta ocasión tampoco se mencionó a los
judíos ni a los gentiles. En lugar de ello, la revelación hablaba de los habitantes de la tierra y unificaba a todos los hijos de Dios. Sión, según explicaba la revelación, era un lugar al que serían convidadas todas las naciones. La palabra naciones habría resultado familiar a los lectores de la década de 1830, ya que era el término que tanto los indígenas como los blancos utilizaban para describir la unidad más grande de su organización política. La revelación continuaba hablando de Sión, que incluiría a los ricos y los instruidos, los sabios y los nobles, personas con poder político y social, pero también incluiría a personas que tradicionalmente habían carecido de ese poder, las personas que tradicionalmente habían sido olvidadas y marginadas, los pobres, los cojos, los ciegos y los sordos. En definitiva, todos los hijos de Dios se sentarían a la misma mesa, unidos en una relación de convenio. Todos compartirían el espacio sagrado de Dios. Conclusión. 2 años después de que se recibieran estas revelaciones sobre el condado de Jackson, Sión ardía en llamas y sus habitantes huían de sus perseguidores. Los santos se retiraron del condado de Jackson, pero no de la tarea de criar Sión a lo largo de la línea entre el judío y el gentil. Primero en Nabú y más adelante en los desiertos de la Gran Cuenca. Allí donde los santos se asentaban, invitaban a las personas de todos los lugares a unirse a ellos. En la actualidad, la visión de la sociedad de Sión, a la cual serán convidadas todas las naciones para refugiarse y vivir allí en paz, sigue inspirando a los santos de los últimos días. La aspiración, la promesa y la esperanza de las primeras revelaciones de Missouri siguen vivas.